El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con el auspicio de National Endowment for the Humanities, presenta Arte en el Centro. Si fuese a definir mi práctica artística, quizás un adjetivo que se acerca mucho es la palabra heterogénea. ¿Por qué? Porque digamos que me he movido a través de las diferentes disciplinas o medios artísticos. En el área práctica, ¿no? Tiene mucho que ver con mi formación, que comenzó en la fotografía, después se movió hacia la escultura, y por ahí de la escultura a lo que es el cuerpo, pues un paso, ¿no? Y ahí, digamos, cuando siento que el medio escultórico, digamos, desde un punto de vista tradicional, ¿no?, se quedaba bastante corto, pues ahí decido comenzar a explorar con mi cuerpo. E inicialmente lo hago a través de la teoría. Una vez siento que pues ya lo conozco bastante bien teóricamente hablando, ¿no?, que ya tenía como, digamos, cierto conocimiento, pues empiezo con la práctica. Pero no es hasta que tome un taller en un espacio que se llama Sendeak, con Marina Abramovic, que ahí comienza quizás a hacerme más cuestionamientos en cuanto a la performance, a las acciones, y ver de qué manera yo podía abordarlo desde mi contexto. O sea, un contexto que en aquel momento era, acababa de llegar de hacer estudios graduados en España, caigo acá, y entonces, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer aquí? Entonces, ahí comienzo a trabajar con un colectivo y a partir de ahí pues a seguir investigando con la performance. Claro, sin dejar a un lado la fotografía, sin dejar a un lado la relación de instalación con performance y escultura. Honestamente, cuando yo estoy haciendo una pieza, no estoy pensando si es una obra de arte o no. O sea, en el sentido de que no estoy pensando en la posteridad de la pieza. Por ejemplo, para mí el hecho de que Catalogaré se quedara como parte del museo, ¿no?, como una pieza, parte del museo, fue una sorpresa, ¿no?, porque quizás es la primera pieza que se queda ahí y que yo sé que eso va a trascender el tiempo, ¿no?, que va a estar ahí, pues, y se está preservando. En la mayoría de los casos, el resto de las piezas, yo no estoy teniendo en cuenta su preservación, honestamente. Yo me inclino más hacia un arte que es efímero, que no se comercializa, tampoco estoy pensando en comercializarlo. Así que digamos que en este caso quizás lo que lo convierte en una obra de arte es el acto en sí mismo, ¿no? El acto en sí mismo, en el caso de la acción, y en el caso de Catalogaré, quizás el hecho de que se haya presentado, no sé, en los museos, o se haya presentado en la galería y haya tenido quizás tanta aceptación en el público, ¿no? Quizás fueron ellos mismos quienes la convirtieron en una pieza de arte. Catalogaré fue una pieza que partió de una necesidad de literalmente catalogar una serie de objetos, cuadernos, experiencias que yo venía acumulando de muchísimos años de llevar a cabo la acción de caminar, ¿no? De caminar inicialmente como un afán de conocer otros lugares, ¿no? Y que ese conocimiento se diera a través de la acción de recorrer lugares, que para mí es como mejor tú conoces un espacio, es caminándolo. Entonces, pues yo estuve muchos años haciendo mochileo, y siempre andaba con mi cámara. En aquel momento hacía mucha fotografía análoga. Y pues sí, tenía como, digamos, en el ejercicio de caminar yo iba tomando la fotografía, pero claro, la visión que uno tiene de la fotografía análoga es muy diferente a la que se tiene ahora de la digital. Y para mí eso era bien importante, ¿no? Tú viajabas 2 meses, tenías 10 carretes de películas y sabías que eso era lo que ibas a usar en esos 2 meses. Entonces cada foto que tomabas, ibas con la conciencia de que de estas 24 exposiciones, o sea, esto es lo que tengo, y con esto es que yo voy a documentar, o de alguna manera, si se quiere ver cómo documentar, o quizás una memoria externa, ¿no? Era lo que iba a quedar, una memoria visual de esos recorridos.
Así que catalogaré uno de sus componentes, ¿no? Es una fotografía, que es una fotografía que es estática, que viene de una foto análoga, después se tornó digital para propósitos de proyectarse, pero era una foto análoga, y que de alguna manera en esa imagen captaba es eso mismo que hablo de los recorridos y de los trayectos, ¿no? Del caminar, ¿no? Como una práctica estética, que hasta ese momento yo no la conocía, fue muchos años después que comencé a leer acerca de lo que se conoce como, luego, ¿no? Como caminar como práctica estética. Entonces, catalogaré de alguna manera, pues sí, catalogaba toda esa experiencia y lo buscaba hacer a través de esa foto estática, a través de una serie de piezas escultóricas trabajadas con uno de los materiales que está más afín, ¿no? con el lenguaje que utilizo, que es el yeso y la cera también. Y luego entonces con el componente performativo de la pieza, que sí, es un componente completamente estático también. En muchos casos pues durante la apertura solamente, pero lo interesante era que la instalación también tenía una serie de cuadernos que documentaban estos viajes que menciono, ¿no? Muchos de esos viajes. Así que mientras yo estaba estática, ¿no? En un mismo lugar, digamos que provocaba que la gente caminara alrededor de ella, ¿no? Que participara. La documentación es algo que yo he estado cuestionándome durante los últimos años. Y me he estado cuestionando porque yo misma me daba cuenta que documentaba las piezas, o sea, a través de fotografías, aun cuando las considero efímeras, ¿no? A través de fotografías, a través de videos, como una manera, pues sí, al final de preservar, pero también de presentar, ¿no? Como tú presentas la pieza. Y quizás inicialmente pues lo hacía a través de la forma, digamos, más obvia, que es la fotografía y el video. Pero luego, cuando comencé quizás a reflexionar un poco más y teóricamente hablando, ¿no? Mirarlo desde diferentes puntos de vista, pues comienzo a investigar qué es la documentación en la performance. Entonces una de las cosas que surge, una de las grandes dudas que surge, es si ese documento que queda luego de una performance es la performance misma o es una pieza aparte. No sé. Y quizás como artista yo pienso que, sí, realmente pienso que esa documentación que queda no habla para nada de lo que fue la experiencia. Trata de hablar un poco acerca de ella, o sea, y trata de transmitir lo que fue la experiencia, pero honestamente es muy difícil a través de una documentación tu poder transmitir lo que pasó, o sea, lo que pasó allí y cómo pasó. Entonces esa investigación me llevó a trabajar directamente con la documentación no visual. Entonces comencé a cuestionarme, bueno, aparte de lo visual, ¿cómo podemos documentar? Y ahí llega un interés por el audio, ahí llega un interés por los textos, por la narración, por lo que cuenta la gente que vivió esa experiencia, o sea, que estuvo allí cuando sucedió. Y precisamente eso fue lo que estuve investigando cuando estuve en la Politécnica de Valencia el año pasado. Y de eso trato mi tesis, ¿no? De los documentos no visuales, dentro del campo de la performance y, para ser más específico, dentro de la teoría feminista. O sea, lo fui como cada vez haciendo más específico. ¿Y qué hice? Bueno, hice una serie de ejercicios para documentar las acciones. Y también me incliné a hacer performance o acciones, era como más dirigido hacia la acción, anónimas también. Donde yo, a través de caminatas o a través de recorridos, documentaba a través de texto toda la experiencia de lo que escuchaba, intentando yo captar el audio, pero a través de la palabra, del texto escrito. También lo hice a través de pedirle a otras personas, o sea, a quizás ser facilitador de experiencia. Entonces, para esos ejercicios lo que hacíamos era que yo tuve un grupo de personas que colaboraron conmigo y yo les daba un punto de partida de una acción, quizás de un recorrido. Uno de ellos fue, por ejemplo, darles una dirección en Valencia a personas que no eran de allí, que estaban allí de paso. Y pedirles que ellos mismos, a través de la documentación no visual, me narraran
su experiencia de haber tenido ese recorrido. Y eso yo lo fui utilizando para hacer piezas, o sea, lo utilicé para hacer piezas sonoras. Guadalupe, no morir, va a morir. Bertudes, Tere, Palmira. Després de Palmira ja no viuen. Després està allà Josefa. Ells ja són més jovens. Després està Àngeles. Ui, el que no té memòria. Així està Delina, també, que és consogra meua. Així Aurora. Ahí Teresa. Allà Amparo. A l'altra Lola. A l'altra Rosita. A l'altra Mari Carmen. A l'altra un altre Amparo. Allà n'hi ha dos juntes i un altre Amparo. Dos juntes n'hi ha allí. És Aurora, i ahir no viuen i ahir tampoc. Així Carmen. A l'altra neboda meua, Maria Dolores. A l'altra Tere. A l'altra Tere, també ja l'heu apuntat. Tere. Y a Herminia, la del canto Herminia. A través de la investigación teórica me di cuenta que es algo que se ha venido cuestionando dentro de lo que se conoce como performance o arte de acción, pues desde los 60, y ahí conseguí muchos referentes y pude estudiar muchos referentes que lo hacían y la forma también como lo hacían. Inclusive encontré un referente muy interesante, un artista norteamericano que después se relacionó con el arte conceptual, que se llamaba Ian Wilson, que él no documentaba absolutamente nada visualmente de su trabajo. Y su trabajo básicamente era convocar reuniones de gente que le interesaban o estaba quizás a veces al público abierto, ¿no? Y discutir temas a través de una exposición que no se exponía nada, simplemente estaban las personas ahí discutiendo un tema. Y luego no se documentaba absolutamente nada y solamente lo que quedaba del registro era la experiencia de las personas que habían estado allí. Durante la primavera pasada estuve haciendo una residencia en Besançon, en Francia, queda al este de Francia. Esta residencia se dirigía hacia la performance. Y algo bien interesante que sucedió al llegar allí fue que el director de la escuela nos dijo a las personas, a los artistas que estábamos de residencia, que podíamos hacer allí lo que quisiéramos. O sea, inclusive que si ese mes queríamos, un mes y medio, queríamos estar simplemente leyendo, redactando, haciendo piezas, perfecto, haciendo una exposición, lo que quisiéramos, lo podíamos hacer allí. Entonces para mí eso fue una apertura total. Yo dije, bueno, vamos a ver de qué manera yo voy a abordar, ¿no?, esta experiencia que voy a tener acá. Y la residencia culminaba con un festival de performance. Y para ese festival yo estuve pensando muchísimo qué quería hacer, qué quería presentar en vivo. Y en varios diálogos que tuve con uno de mis compañeros que también estaba haciendo la residencia, yo tenía claro que quería hacer algo que, digamos que en sus inicios fuera muy sencillo en términos de los elementos que iba a utilizar, que fueran elementos que estuvieran allí, que yo no tuviera que adquirir nada para hacerlo, y para mí el espacio donde se hizo fue sumamente importante. Fue un espacio de arte y música que está justo delante del río. Entonces ahí, cuando yo me ubico en el lugar, ¿verdad?, y veo las características del lugar y veo su proximidad con el río, ¿no?, que es el cuerpo de agua más importante de la ciudad, digo, bueno, pues entonces vamos a establecer una relación con el río. Yo venía de haber también colaborado con Dara Rivera en la pieza que ella hizo en el río Grande de Loíza, y aquello, pues la verdad es que hice quizás una conexión, que lo que había visto que estuve colaborando, ¿no?, con Dara, y entonces la experiencia que tenía de estar allí. Y luego de estar, de verdad que pensándolo, reflexionándolo, meditando muchísimo, dije, bueno, pues voy a hacer esa conexión con el río a través de digamos, uno de los elementos que tenemos en común, que es el agua, ¿no? Entonces ahí, partiendo de la premisa de que quería utilizar solo lo que yo tuviese, no quería adquirir nada ni tomar nada de allí, es que decidí usar el zapato.
En el momento en que yo fui a hacer la acción, ¿no? Que era, me tocaba, era mi turno, pues la acción es muy sencilla, igual la narro. Yo estoy parada mirando el río desde el edificio y de ahí me quito los zapatos y me llevo uno, camino hacia el río, por un camino que había ya trazado, ¿no? Por donde la gente hace ejercicio y camina. Voy hasta el río, tomo el agua, y entonces una vez tengo el zapato lleno de agua, comienzo a hacer una línea y a vertir la línea desde el río hasta el edificio. Lo hago, digamos, lentamente, paso a paso, y luego termino en el punto inicial. Para mí, como experiencia, fue una comunión con el lugar, o sea, una comunión con el espacio. De alguna forma, esa acción del río fue entrar en comunicación todos a través de eso mismo, ¿no? De una experiencia que podemos tener en común, porque es una experiencia que se siente, ¿no? Es algo, yo no sé, fenomenológico, quizás, no es algo que realmente tú lo sientes, que quizás no lo puedes describir porque es muy personal, muy interno, ¿no? Eso que los artistas y las artistas tienen, wow, yo diría que es un deber social bien fuerte. Más que nada para sensibilizar, ¿no? Por ejemplo, para mí es bien importante la docencia, porque me da esa apertura, de alguna manera. Yo siento que a través de la docencia es que aporto mucho más de lo que puedo aportar a través de mis piezas. Yo pienso que a través de la docencia, yo teniendo contacto con estudiantes, aprendiendo de ellos, de alguna manera ellos aprendiendo de mis experiencias, o sea, esa interacción que se da, yo entiendo que puede cambiar lo que una persona piensa acerca de su entorno o del lugar de donde viene o su noción acerca de la vida en general. Yo por la experiencia de la docencia he visto que se ha visto a jóvenes transformarse completamente, o sea que llegan allí pues a la institución y cuando salen son otras personas, o sea que positivamente, ¿no? Hablando, y eso para mí es algo significativo, o sea que digamos que el artista es un agente catalizador porque puede provocar muchos cambios, y yo creo que esos cambios se pueden provocar a través de volver a ser humanos sensibles, ¿no? De volver a sentir, pensar, emocionarse, o sea, la interacción que una persona pueda tener con una pieza de arte puede ir desde una emoción hasta repulsión, ¿no? Independientemente de lo que sea, ya está provocando algo. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y que sea un arte que también te pueda llevar a reflexionar acerca de algo que tú no habías visto, o sea, que no lo habías visto de esa manera. Y que te lleve a reflexionar, ya sea porque estés de acuerdo o estés en desacuerdo, pues más aún, ¿no? Uno de los videos que presenté recientemente se titula Desposeerse y consta de dos partes y es un video que quizás es uno de los trabajos, digamos, más personales, aunque yo diría que todo mi trabajo es muy personal, no hay forma de desligarse, ¿no? Y es como una exhibición, ¿no? Literalmente exhibirse. Pero este video de Desposeerse hablaba de mis miedos, ¿no? Y la primera parte es muy simple, simplemente una taza de café donde se desgama todo el contenido de la cafetera. Y literalmente fue la acción que se llevó a cabo. La cámara se puso fija delante de la taza y yo vertí todo el contenido del café. La segunda parte
También habla acerca de esos miedos, pero lo habla quizás desde el miedo a perder la memoria, que también yo creo que es un miedo que tenemos muchos seres humanos, ¿no? A olvidar, ¿no? Y que quizás el arte también se encarga de eso, ¿no? De recordar. Y pues esta pieza que se llevó a cabo en un pastizal donde yo coloco una mesa y una montaña de arena, y básicamente lo que estoy haciendo en la montaña de arena es contando los granos de arena, o sea, una actividad que es básicamente casi imposible hacerla. Esa parte del video a mí me daba muchísima calma y mucha tranquilidad. O sea, esa acción de separar los granos de arena para mí era casi una acción así muy zen, muy relajada, así que de alguna manera se contraponía con la acción tan tensa de la taza de café. Y eso es lo que quizás buscaba también, ese contraste. Una de las cosas que se tuvo en cuenta y que luego de conversaciones con las primeras personas que la vieron, era precisamente eso, ¿no? Porque esa noción que tenemos de que el espacio privado, el espacio de la casa es seguro, es completamente errónea. O sea, en la casa es donde suceden las cosas más, bueno, lo sabemos, ¿no? La violencia doméstica, donde la violencia hacia los niños, o sea, se tiene una noción, digamos, idealista de lo que es la casa, ¿no? Y sabemos que no es cierto. Así que yo pienso que por ahí es que va el diálogo también con esa pieza. Un elemento en común de mis piezas, bueno, de algunas de mis piezas, de muchas mi cuerpo, o sea, mi experiencia. Eso es un elemento que está ahí y que fue una de las cosas que más me fascinó cuando comencé a trabajar la escultura. Porque la escultura es una acción, tú estás haciendo con tu cuerpo algo, estás ejerciendo fuerza sobre algo, es algo físico, muy físico, es mental pero también es muy físico. Y eso a mí me fascinó desde un inicio con la escultura. Poderme sentir que físicamente yo trabajaba con los materiales, inicialmente que trabajaba con más materiales, o sea que estaba más, quizás por la formación en aquel momento, pues más unida a lo matérico. Poco a poco me he ido desprendiendo de lo matérico y quizás por ahí llegué al video también, por esa impermanencia del video me agrada, ¿no? Y quizás a la fotografía también desde allí, llegué allí por eso, pero honestamente yo cuando voy a trabajar una pieza, sí, hay materiales con los que me puedo identificar, como por ejemplo la madera o el yeso, son materiales que me encanta la manera en que los puedo manipular y la variedad, ¿no? Las muchas maneras que te dan de manipularlo. Pero quizás yo entiendo que puede que llegue un momento en que yo deje a un lado o cada vez me veo más cerca de dejar la materia a un lado, como algo que yo veo que cada vez se va alejando y que inclusive yo no tengo un taller porque yo no produzco así cosas constantemente, o sea, no objetos, yo no estoy produciendo objetos. Yo pues me invitan a una exposición o por ejemplo y pues hago una pieza para esa exposición. La primera exposición literalmente que realicé en la calle, ¿no? Aquí en diferentes lugares del área metropolitana, en colaboración con Rafael Miranda, donde en el proyecto de la Nómada estuvimos retomando y repensando performances importantes, ¿no? A través de la historia, y uno en particular de Valley Export y Peter Weigel, donde ella Valley Export, paseaba a Peter Weigel por toda Viena como si fuera un perro, y eso fue a finales de los 60, si no me equivoco. Nosotros retomamos esa acción en diferentes áreas de Atocha, Bayamón, Río Piedra. Se convirtió en un análisis sociológico que nos dejó a todos con la cabeza, o sea, volamos en canto todos los que colaboramos, porque primero cuando se estaba llevando a cabo la acción, decidimos que no solo yo le iba a pasear a él, sino que él también me iba a pasear a mí, como perro. Y decidimos que queríamos hacerlo en lugares que fueran lo más dispares posibles en
y hacerlos todos el mismo día, a ver qué pasaba. Y empezamos desde la Milla de Oro, nos movimos al pueblo de Río Piedras, a la plaza de Río Piedras, nos metimos en centros comerciales, fuimos hasta el pueblo de Bayamón. Y fue tan fuerte la reacción de la gente y, digamos, lo contrastante de la reacción cuando él estaba en el suelo o cuando yo estaba en el suelo, los comentarios, la gente que nos siguió, las cosas que nos decían, que fue mucho más por encima de nuestras expectativas. Igual, con el trabajo que realicé en Nueva York, en el 2009 también, fue el mismo año, que se tituló Just Caution. El trasfondo de la pieza fue una exposición de Regina José Galindo. Para esta exposición, quien la estaba organizando, el curador, que era Papo Colo, decidió hacer un ciclo de performances los fines de semana mientras corría la exposición. Lo primero que pensé es en la relación que hay en mi familia con la ciudad de Nueva York. Y esa relación se da porque mis padres se casaron allí, todos mis hermanos nacieron allí. Así que yo, que nací aquí en la isla, a través de mi niñez y juventud, escuchaba historias de Nueva York, de las cuales yo no había formado parte. Y había una historia muy, quizás la que nos conmovía a todos, y cada vez que mi mamá la contaba, llorábamos, y la seguirá contando y seguiremos igual. Fue la historia de mi papá en una caminata que hizo en la ciudad de Nueva York descalzo, a manera de promesa por la salud de mi hermano. Entonces, pues, mi mamá la cuenta y nos cuenta cómo él estuvo caminando todo un día descalzo, bajo temperaturas bien bajas, y cómo llegó y cómo ella le curó los pies cuando él llegó y todo eso. Pues esa es la primera historia que viene a mi cabeza. Entonces yo comienzo a hablar con mi mamá acerca de eso. Nunca le digo y nunca le he dicho, si ve este video se va a enterar, que iba a ser una pieza teniendo eso como un referente. Y así que le propongo para la exposición hacer la caminata. Hacer una caminata dejándome guiar por las anotaciones que me dijo mi mamá, ¿no? La que hizo mi papá en su momento. También mi papá había fallecido hace unos años, así que de alguna manera era como retomar la figura paternal, ¿no? Y sí, eso fue lo que hice. Salí a las 11 de la mañana desde Queens y caminé la ruta completa, andando descalza hasta llegar a la parte más alta de Manhattan, casi en Harlem, y bajé hasta la galería. La caminata duró 8 horas, un poco más. Entonces al llegar fue sin parar, creo que paré en una o dos ocasiones. Fue siguiendo un mapa porque yo no conocía la ciudad, y fue siguiendo las indicaciones también, y llevando algo que hago mucho, que es llevar cuadernos de notas, llevar una bitácora de la experiencia. Y cuando llegué a la galería ya las personas sabían que yo había hecho la caminata, se había anunciado, inclusive se lo había dicho a las personas que si querían en algún momento coincidir, que yo sepa nadie coincidió, pero una vez llegué a la galería, que era la apertura, ¿no?, de la exposición, entonces yo lo único que pedí fue que colocaran ahí una silla y colocaran un pequeño balde con agua y diferentes cosas para poder sanar mis pies. Entonces me senté y le pedimos a las personas que sanaran mis pies. Y esa fue la acción. O sea, la acción que culminó todo recorrido fueron varias personas que se acercaron y sanaron mis pies. Así que tampoco sé cómo explicar la experiencia, porque fue una experiencia sumamente profunda. El momento que recuerdo como el más intenso de todo fue al llegar y sentarme, cuando mi cuerpo se sentó después de esas 8 horas intensas de haber pensado, caminado, mirado o quizás de alguna manera intentar, no sé si intentaba revivir un recuerdo que yo nunca había vivido, pero obviamente fue otra cosa, completamente diferente lo que surgió ahí.